¿Qué sucede en Nuevo León? En Nuevo León pues tuvimos la primera ola, que ustedes lo recuerdan, empezó en abril del año pasado, después en diciembre, bueno, en julio, después en diciembre. En julio de este año tuvimos una tercera ola y ahora vemos este incremento que supera por mucho ya lo que se presentó en la tercera ola. Para nosotros, como les mencionaba, es nuestra cuarta oleada. ¿Y qué ha sucedido en estos últimos días? Que cada vez más rápido este virus se va replicando y el número de casos que identificamos se duplica a una velocidad impresionante, y entonces este incremento que se había mantenido de forma pues con niveles muy bajos durante los meses de noviembre y principios de diciembre, ya observamos este crecimiento acelerado. Entonces, de tener 260 casos el 27 de diciembre, pues se duplica prácticamente en 2 días, y hacia el 29 de diciembre ya teníamos el doble, y luego hacia el 31 de diciembre nuevamente, y después como que tuvo una pequeña meseta del 30 al 3 de enero, y luego prácticamente se vuelve a duplicar en un par de días, y ahora vemos cómo al corte o al cierre del día de ayer terminamos con 4,679 casos, lo que representa un incremento pues de cerca del 100% en estos últimos 3 días. ¿Qué sucede en el país? La situación es muy semejante. Sin embargo, el que pueda afectar en mayor o en menor medida a la población y tener más hospitalizaciones es un tema multifactorial. En principio, el virus está presente y está afectando de forma importante a todos los estados del norte y ya prácticamente del centro de la península de Yucatán. En Nuevo León se reporta una tasa de 141 casos por cada 100,000 habitantes, que ya supera la tasa nacional. Y les decía que es multifactorial porque depende de la concentración de las ciudades, de la movilidad de las personas, del tipo de movilidad, es decir, si solamente circulan en su ciudad o tienen viajes nacionales e internacionales, de la actividad física que tengan, de la alimentación, estado nutricional y el estado de salud en términos generales, si presentan diabetes, hipertensión, comorbilidades, de si están vacunados o no están vacunados, y de muchos otros factores que hacen que podamos responder de forma adecuada ante esta y cualquier otra infección. De tal manera que el número de casos es solo una de las variables que tenemos que considerar. Y lo hemos visto porque nos ha preocupado este incremento tan acelerado en el número de casos, y vemos cómo en los días de Navidad, el 24 y 25 de diciembre, teníamos entre 230 y 250 casos nuevos y 250 y 240 hospitalizaciones. Posteriormente, como lo hemos comentado en otras ocasiones, más o menos en una semana se ve el efecto o el reflejo de lo que sucedió en estos 2 días. De tal forma que para el día 31 de diciembre estábamos viendo el efecto del 24 y ya teníamos 1,393 casos reportados, pero no teníamos un impacto en las hospitalizaciones, que permanecían en 230. Cuando este incremento en el número de casos se da, les decía yo, nos falta una semana para empezar a ver el efecto de las hospitalizaciones, y entonces para el día 7 de enero ya tenemos un incremento en el número de hospitalizaciones como el que mostramos aquí de 299. Este incremento no se compara con el número de casos, sino es en tiempo real. Es decir, vamos a tener que esperar, derivado de este incremento, en los casos más o menos unos 15 días. Después, en Año Nuevo,
para el 1 de enero, los festejos del 31 y del 1 de enero, teníamos entre 1,000 y 1,400 casos en estos días. El efecto lo vemos una semana después, de tal manera que para el 7 y el 8 de enero se presenta el reflejo de lo que sucedió en estos días. Entonces, estos dos incrementos se asocian directamente a los festejos que tuvimos de forma importante durante la Navidad y el Año Nuevo. ¿Qué es lo que va a suceder con las hospitalizaciones? Pues ese es el punto más importante donde tenemos que enfocarnos. Y al día de hoy, de 299, tenemos 310 pacientes hospitalizados. En el estado de Nuevo León ha sucedido que poco a poco ha ido transitando el virus a lo largo de los diferentes municipios, de tal manera que ya prácticamente todo el estado está de color rojo y este comportamiento ha sido también muy acelerado. Les presentaba yo esta gráfica o esta imagen del día 28 de diciembre con 260 casos reportados, con 1,900 casos activos y 11 municipios afectados. Y luego vemos cómo el mapa se va pintando de color rojo con, al cierre del día de ayer, 4,679 casos reportados, 21,394 casos activos y 48 municipios con más de 46 casos por cada 100,000 habitantes. Prácticamente todo el estado está avanzando en el número de contagios y vemos cómo este virus se distribuye rápidamente y pues a este momento, como ya les señalé, las hospitalizaciones se han incrementado, sin embargo, el punto máximo todavía no lo estamos teniendo. Nos falta una siguiente etapa, que es la etapa donde se regresan todas las personas que estaban de viaje y que muchas de ellas inician actividades el día de mañana. Estos viajeros nacionales e internacionales y esta movilidad que ya se semeja mucho a lo que sucede en la vida habitual, el reflejo todavía lo vamos a ver en una semana. Entonces estamos considerando que en la siguiente semana se presente otro repunte en el número de casos y vamos a estar monitoreando muy de cerca las hospitalizaciones. ¿Qué ha sucedido? Como siempre, el grupo de 25 a 44 años es el grupo con mayor número de casos, seguido del grupo de 45 a 59 años, que es esta línea en color café claro. Después tenemos el grupo de 60 años y más, seguido de los grupos, en principio del grupo de 19 a 24, y esta población de 286 lo representan los adolescentes de entre 12 y 18, y el de 128, el de niños de 0 a 10 años, que son los casos que estamos monitoreando muy de cerca, así como las mujeres embarazadas. Tenemos 5 pacientes embarazadas hospitalizadas, veníamos de los niveles muy bajos o en ceros durante 2 semanas previas. Sin embargo, como les digo, al transmitirse este virus a toda la población, no hay persona que se quede exenta. Niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, todos somos susceptibles de enfermarnos por este virus y todos somos susceptibles de que eventualmente nos podamos complicar, y en mayor medida las personas que tengan algún tipo de comorbilidad. ¿Cómo vamos en relación a las hospitalizaciones? Ahorita se los presenté en la comparativa con los casos, pero en esta diapositiva vemos cómo si ha habido un incremento, se ha presentado del día 1 al día 8, de 211 a 310 hospitalizaciones en el estado. En este momento no tenemos hospitales saturados, estamos preparados para la reconversión y buscando garantizar el contar con el personal suficiente, porque también el personal médico se enferma.
Y lo que ha sucedido en otras partes del mundo y ya en México es que los servicios empiezan a verse afectados, empiezan a cancelar, en este caso vuelos, que ha sido lo más visible, pero también empresas de restaurantes, de tiendas de autoservicio, etcétera, porque no tienen personal que asista a trabajar. Aquí vemos el corte de las hospitalizaciones en pacientes pediátricos. Eventualmente hemos tenido 1 o 2 hospitalizaciones, subimos a 4 el 31 de diciembre en niños de menos de 10 años y 1 en un niño de 11 a 18 años. Hoy tenemos 3 niños hospitalizados, todos ellos de entre 11 y 18 años, los 3 en instituciones privadas del Estado, uno de ellos grave, con complejidad o con comorbilidades importantes, y los otros 2 bastante estables. Pacientes conectados a un ventilador mecánico o que se encuentran gravemente enfermos, tenemos 48, hemos oscilado pues prácticamente ya mes y medio con alrededor de 50, subimos, bajamos de este número. El más bajo o el punto más bajo fue el día 3 de enero, hoy estamos en 48, llegamos a estar en 39 pacientes conectados a un ventilador, que son los que empiezan a presentar complicaciones importantes. ¿Me pasa? Ya. Nuestra ocupación hospitalaria se mantiene todavía en rangos bastante aceptables. Ha habido un pequeño incremento, estamos con un 14% de ocupación en camas de hospitalización general, con un 10% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos y con un 13% de ocupación global. Y nuestras defunciones, semejante a lo que sucede en el resto del país, se han mantenido en números bajos con ciertos incrementos, pero tuvimos al corte de ayer 4 nuevas defunciones. Los días jueves, viernes y sábado se presentaron 5, 5 y 4 defunciones, la mayoría en el grupo de 60 años y más, pero tuvimos 2 defunciones en el grupo de 45 a 59 y 1 defunción en el grupo de 25 a 44, y seguimos sin tener defunciones en pacientes pediátricos. Continuamos con las tomas de muestra en los aeropuertos, 268 casos de COVID-19, de 2.416 pruebas realizadas, también 36 casos de COVID en la central de autobuses con un porcentaje de positividad del 20%. Y bien, pues con toda esta información es importante no solamente analizarla y tomar las medidas que sean pertinentes, sino ser conscientes que tenemos 3 etapas en este proceso. La primera y la más importante es la parte de la prevención. ¿Cómo puedo evitar enfermarme por este virus? Y lo hemos señalado. En principio hay que acudir a vacunarnos. Si no tenemos el esquema completo, hay que buscar acudir a un lugar donde nos puedan completar el esquema o iniciar el esquema en caso de no haberlo recibido previamente. Segundo, ser conscientes del uso del cubrebocas en las áreas cerradas y las áreas abiertas. Respetar los aforos, porque no solamente me estoy poniendo en riesgo a mí, sino que estoy poniendo en riesgo a todas las personas que están a mi alrededor, y si yo llego a enfermar, puedo ir a la casa y enfermar a otras personas de mi familia que pudiesen tener más grado de vulnerabilidad y por lo tanto de complicaciones. Entonces, vacunación, uso de cubrebocas, lavado de mano, distanciamiento social, todo eso impacta en la parte de prevención. Pero si ya nos enfermamos, tenemos que identificarlo rápidamente, y para eso está la detección oportuna. Y la detección oportuna la hacemos en diferentes puntos de la ciudad y que ahorita se los voy a presentar.
Pero una vez que nos diagnosticamos, es nuestra obligación resguardarnos, aislarnos y evitar contagiar a otras personas. Derivado que este virus en su mayor porcentaje produce síntomas no graves, muchas personas saben que aunque tengan una prueba positiva, su estado físico es tan cercano a lo normal que deciden salir de casa. No son conscientes del riesgo que están produciendo al generar muchos contagios. Deciden porque su condición física se los permite. Con los virus previos estaban tirados, batallando para respirar, con dolor de cuerpo impresionante, y en este caso eso no está sucediendo. Por lo tanto, yo invito a todas las personas a ser conscientes y quedarse en sus casas con el autoaislamiento que se debe de completar o que se debe de cumplir. Y por otra parte, ya la tercera etapa es la que nos corresponde como sector salud, el estar listos y preparados para la atención hospitalaria en caso de ser necesario, la reconversión hospitalaria, la preparación con insumos, con medicamentos, con personal médico de enfermería, todo lo que se requiere para poder atender una contingencia tan fuerte como lo es una cuarta ola, que como ya lo hemos visto, seguramente va a tener un pico importante que lo veremos en las próximas semanas y luego va a tener un descenso rápido. Pero estas próximas semanas son las más importantes, donde los ciudadanos debemos de ser responsables de las decisiones que tomamos y de cómo nos vamos a cuidar y proteger y cómo lo vamos a hacer con nuestras familias. Los centros de salud que estarán abiertos para la toma de pruebas COVID de lunes a viernes están en Cadereyta, en Allende, el Centro de Salud Terminal, el Centro de Salud La Fama, el Centro de Salud Nueva Morelos y el Centro de Salud Insurgentes. También contamos con nuestros 8 módulos que hemos reforzado todos con más pruebas, con mayor personal. Tenemos 8 módulos drive-thru para que puedan acudir y realizarse también su prueba de COVID en Monterrey, en San Bernabé, en San Nicolás, en Santa Catarina, en el Monumento General Escobedo, en Israel Cavazos y Pablo Olivas, en la UNEM de Santiago y en Apodaca.